Esto es Su Salud al Día, el podcast donde la salud de nuestra comunidad es la prioridad. Pablo Telechea, con expertos locales en cada episodio que responden tus preguntas, comparten recursos y nos guían hacia una vida más saludable. Gracias por estar aquí. Vamos al episodio de hoy. Diana Ballesteros, bienvenida otra vez a Su Salud al Día. Qué gusto tenerte aquí y hablar de salud. ¿Cómo estás? Pablo, muchísimas gracias y es un placer poder estar aquí, poder dar información y muchísimas gracias. Es un lindo viernes, entonces estamos aquí para dar todo lo que podemos dar sobre 988. Diana Ballesteros, más de 10 años trabajando en salud mental, con la comunidad, experiencias en el servicio de atención en la línea de crisis, en salud mental, en Safe Utah, muchas cosas para hablar que tal vez un podcast no alcanza para hablar contigo. Tristemente, me gustaría que tuviéramos todo el tiempo del mundo para hablar sobre este tema, pero por lo menos hoy tenemos el tiempo para poder introducir este tópico. A veces la sociedad o la comunidad, a veces no nos damos cuenta que hay ciertos recursos ahí afuera que son fáciles de usar, están cercanos a nosotros, pero igual no lo usamos. Por ejemplo, el marcar 3 números en un teléfono, hoy por hoy, puede ayudarnos a salvar una crisis emocional. El 988 es la línea de crisis, ¿correcto? Sí, señor. ¿Y tú trabajas para eso? Sí. Aquí estamos para dar la información del 988. Lo más importante de saber es qué es ese recurso. ¿De qué se trata el 988 y cuándo surgió? Mira, el 988 es la línea de crisis nacional donde hablamos de prevención del suicidio, donde damos esa ayuda emocional a las personas que están pasando por un momento difícil. El 988 y los 3 números fueron creados aquí en el estado de Utah hace 2 años. Y en este momento es un servicio que está nacionalmente, donde las personas pueden llamar o textear el número y pueden hablar con un consejero de crisis las 24 horas al día, los 365 días del año. Wow. A veces tenemos esta costumbre de decir, nunca es tarde para hacer algo, pero aquí funciona al revés. Nunca es temprano para hacer algo. Siempre se puede llamar a un servicio como esto para prevenir. Claro que sí. ¿Se entiende lo que dije, el juego de palabras? Estás completamente correcto. Muchos de nosotros pensamos que cuando estamos agobiados, estresados, cansados, o la verdad hemos tenido un día horrible y a veces necesitamos a alguien con quien hablar, ahí es cuando nos callamos. Nos sentamos frente al televisor o nos comemos todas esas emociones porque estamos pensando, tenemos que ser fuertes, tenemos que seguir. Ahí estamos. Pero ¿cuándo nos cuidamos? ¿Cuándo nos damos ese tiempo para ayudarnos? Y ahí es cuando el 988 puede dar esa ayuda. Esta línea de crisis, la gente puede llamar si tienen un mal día, si se sienten deprimidos, si necesitan esa ayuda emocional. ¿Quién puede llamar al 988? Todas las personas. Cualquier persona aquí en los Estados Unidos que necesite esa ayuda. No necesita ningún papel, no necesita tener aseguranza, no necesita ser legal. Lo único que se necesita hacer es una persona que tiene emociones y que necesita ayuda. Pero a veces uno mismo subestima la situación propia y dice, no, ¿para qué voy a llamar si tal vez hay otras personas que están en peor situación que yo? Voy a dar lugar a ellos. ¿Esto puede ocurrir o puede ser una reacción normal entre la gente? Claro que sí. Todos nosotros siempre pensamos, si me está pasando a mí, entonces puedo esperar. Hay otros recursos o de pronto yo puedo hablar con cualquier otra persona. Pero si es otra persona o un familiar, alguien querido, si oímos esa misma historia, vamos a decirles, pero ¿por qué no nos llamaste? ¿Por qué no pediste ayuda de los recursos? Ahí es cuando nos tenemos que acordar que si comenzamos a comernos las emociones y no tenemos un momento para lidiar con eso, pues eso va a comenzar a acumular y cuando menos nos demos cuenta, tenemos una maleta, una mochila que está llena de problemas. Y después nos sentimos cansados, agobiados y ya no queremos hacer nada más. Ahora bien, a veces un impedimento que el ser humano común y corriente de a pie tiene es, me van a juzgar. Sí. La pregunta que yo estoy llamando no es tan importante y me lo van a dejar saber. ¿El 988 juzga? No, para nada. Todos nuestros trabajadores estamos acá
sabiendo que tenemos problemas, que tenemos situaciones que son duras, que son difíciles y que no todos nosotros sabemos cómo lidiar con esas emociones. Por eso es que nuestros consejeros tienen la habilidad de hablar con nosotros y con las personas en la línea en esos momentos tan difíciles, dándole una etapa y un lugar donde es salvo y donde pueden desahogarse y tener esa ayuda. ¿En español? Sí, señor. ¿Y otros idiomas? Sí, señor. Más de 157 idiomas aquí en el estado de Utah. No sabía que había tantos idiomas en el planeta. Mira que sí. ¡Wow! ¿En serio? Sí, señor. ¿En Utah ese servicio? Tenemos, creo que son 157 lenguajes que podemos traducir. ¿Y se ha visto incremento de la demanda? Sí. ¿Y por qué? Muchas razones. Estamos viviendo en un tiempo donde a veces sentimos que podemos hacerlo todo y lo creemos en este momento. Entonces, el 988 nos da un recurso donde si necesitamos esa ayuda, lo único que necesitamos tener es acceso a un celular o al internet, donde las personas pueden entrar al 988 a la página web o llamarnos y tener la ayuda de nuestros consejeros, ya sea por texto o por llamada. O es por texto también, o chat. Sí, señor. Ok. ¿Qué se pide de mí si yo llamo al 988? Pues que nos cuentes qué es lo que te está pasando. En muchas situaciones la persona va a pedir nombre, pero más que todo lo que queremos saber es qué es lo que te está pasando en esa situación, en este momento, que te está causando sentirte de esta manera. Después nuestros consejeros van a verificar si estás en algún riesgo de suicidio y vamos a dar un montón de técnicas de afrontamiento que te pueden ayudar con las situaciones que estás lidiando. Ok, o sea, es un servicio de tal vez para a veces calmar una emergencia o prevenir una emergencia. Sí, señor. No, las personas pueden llamar si tienen preguntas, si tienen a un familiar o una persona querida que está pasando por una situación donde ellos quieren ayudarles. Okay. O si la persona a sí misma necesita esa ayuda y quiere alguien con quien hablar. ¿Cómo se canaliza si ocurre una emergencia? ¿El 988 tiene acceso al 911, por ejemplo? Mira que sí. Nosotros trabajamos con el 911 en situaciones del extremo, donde la persona nos está comentando que de pronto tiene un plan y tiene el modo de cometer o de matarse o de tomar su vida. En esas situaciones es cuando el consejero de crisis puede contactar a la policía y podemos en conjunto ir y verificar que la persona esté bien. Este tipo de servicio crea un récord en la persona. Existe un grado de, tal vez de, ¿cómo se dice?, de anonimato. ¿Cómo es esto? ¿Cómo queda guardada esto? Porque a veces las mismas personas se retraen en no usar estos servicios porque no quiero que sepa la sociedad que estoy pasando por algo así, ¿no? El estigma. Claro que sí. Es muy importante que la gente sepa que ese es un recurso que es más que todo confidencial, donde si la persona le está comentando al consejero de crisis qué es lo que está pasando, esa información no se va a postear en ningún lado. Va a ser un récord médico que está en el sistema, pero depende de la persona. Si en el momento la persona no se siente a gusto y no quiere dar su nombre, no necesita para verificar que la persona se siente cómoda y tenga un lugar donde pueda hablar. Bien. Mencionaste al principio que quedó muy bien, claro. No se requiere ningún estatus migratorio oficial ni nada de eso, pero ¿seguro médico se requiere para usar esto? No, señor. Lo único que tienes que hacer es estar viviendo aquí en los Estados Unidos. Y más que todo, necesitar esa ayuda. Ok. Me dijiste señor, no me gustó mucho. No soy tan adulto mayor. No me digas eso. Ay, Pablo, perdón. Lo colombiano en mí ahí está saliendo y eso toda mi vida, señor y señora. No, yo sé que estoy pintando canas y las nieves del tiempo me están pasando factura, pero... No, pero a ver, estoy pensando, ¿qué hacer que se llama un menor al 988? Porque es posible, ¿no? Claro que sí. El menor, igual que el adulto, puede que esté pasando por una situación donde se sienta estresado, deprimido o necesite alguien con quien hablar. El servicio está accesible para todas las personas, no importa la edad. Bien, pero el menor pertenece a un tutor o a un adulto mayor que está a cargo de ese. ¿Hay una manera de hacer un seguimiento y que el adulto pueda enterarse de esta llamada? Depende.
Más que todo en esa situación, la persona estamos verificando que si no tiene algún riesgo de suicidio y no tiene un plan, en ese momento son preguntas que pueden desescalar la situación que la persona está. Entonces, nuestros consejeros van a estar ahí dándoles herramientas para que el niño pueda o hablar con sus padres, crear una vía de comunicación donde se sienten cómodos hablando con el adulto sobre los temas que en el pasado de pronto no podían hacer. No, me parece bien eso, que se guarde un poco de confidencialidad para el joven, pero a la misma vez pienso en el derecho del padre, que tiene derecho a saber lo que está pasando con sus hijos también, ¿no? En el asunto de las llamadas, Utah, tú dijiste hace dos años, dijiste, ¿no? Que comenzó. ¿Cuáles son las causas más comunes de la gente que ha usado este servicio 988? Mira, en este momento, pues, hay muchísimas razones, ya sea problemas emocionales, adicción, sea problemas financieros, en cualquier situación que la persona se sienta como que no puedan lidiar con sus propias emociones. Ahí es cuando le decimos a la persona que es el mejor momento de conectarse con nosotros. Interesante. Hay un factor de también racial en esto. ¿Quién usa más el 988? Si son los inmigrantes hispanos, si es el local. ¿Qué es lo que se mide? Nosotros normalmente pues le preguntamos a la persona un poco de información del background, pero la mayoría en este momento no te puedo dar esa información exactamente. Ha mencionado un par de veces en esta conversación que cuando es un factor riesgo de vida o muerte, se interviene de otra manera, ¿no? Sí, señor. ¿Cuáles serían las señales de que una persona pueda detectar en esa persona que llama, decir, wow, no, esta persona está en alto riesgo de tomar una decisión negativa, ¿no? Y lo estoy preguntando porque creo yo que de una manera u otra todos podemos ser un 988 para alguien. Sí. Entonces, ¿por qué no nos explicas cuáles son esas banderas rojas, red flag, como le dicen en inglés, que uno puede decir, caray, esta persona está en alto riesgo, tengo que intervenir ya? Pero mientras esta puedo seguir de otra manera, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían? Mira, esas banderas rojas dependen de cada persona, pero la mayoría de nosotros tenemos unas cuantas de esas banderas que siempre vemos. A ver. Normalmente la persona, si comienza a pasar por una etapa de depresión, puede comenzar a comer más o a no comer suficiente, puede comenzar a dormir más o no dormir suficiente. Sus formas normales y las cosas que la persona hace normalmente van a comenzar a cambiar. Normalmente esto lo vemos mucho en los niños, donde cuando los muchachos están pasando por la adolescencia, como adultos nosotros decimos, ay, es que son tan vagos o no quieren hacer nada. Se están pues durmiendo todo el día. Ahorita más en el summer que vemos. Muchos padres puede que no sepan que sus hijos pueden estar pasando por una etapa de depresión, donde en ese momento la persona puede que esté durmiendo mucho y no come suficiente y comienza a pasar por un montón de etapas donde comienza a aislarse un poco más. De pronto las cosas que les gustaban en el pasado ya no les gusta. Y más que todo la gente comienza a aislarse más y más. Pero sin embargo, ahí estas características que diste a veces son muy comunes en un adolescente. Tengo hijos adolescentes, y que duermen mucho, que comen mucho, ¿sí? O que bajan y a veces no quieren hablar contigo. Pero hay que saber detectarlas, que por qué de dónde viene, si es normal de ser adolescente o si viene por otra causa, ¿no? Si comenzamos a ver muchos de esos síntomas comenzar a acumular más y más, ahí es cuando tenemos que decirle a los padres, llamen, pregunten, verifiquen y edúquense. Muchos de nosotros a veces pensamos, bueno, es que yo viví por una etapa similar. Y sí, pero en este momento las cosas han cambiado tanto que está bien preguntarle a nuestros hijos, a nuestras parejas y a nuestros seres queridos cómo nos sentimos. Muchos de nosotros a veces no hablamos de nuestros sentimientos y este recurso nos da esa habilidad de conectarse con una persona. A veces mucha gente piensa, ha mejorado, reconozco que ha mejorado la educación en cuanto a salud mental y programas como esto creo que aportan a ese mejoramiento también. Sin embargo, seguimos con ese tabú de que si hago la pregunta difícil,
despierto la curiosidad en la otra persona. Sí. ¿El 988 está obligado a preguntar a la persona si tiene un plan de suicidarse? Sí, señor. ¿Y cómo se hace esa pregunta? ¿Cómo Pues, yo puedo hacer 988 para alguien? la pregunta la queremos hacer muy directamente. Entonces, tienes un plan, te sientes bien. Y para muchas personas, ellos se van a sentir un poco incómodos teniendo esta primera conversación. Para muchas personas va a ser un poco difícil y tenemos que acordarnos que tenemos que dar ese espacio donde a veces vamos a estar en silencio y está bien sentirnos incómodos. Ujú. En esos casos es recordarle a la persona que no está solo, que está esa ayuda, ya sea del familiar, del 988 y de nuestros consejeros. O sea, el que hace la pregunta puede esperar que haya una reacción del otro de incomodidad. Es normal. Ujú. Pero a la misma vez está haciendo lo correcto. Claro que sí. Y la pregunta es muy simple. Primero que todo, ¿cómo te sientes? Ujú. Si la persona dice, no, soy muy bien, perfecto. Pero si la persona llega a decir, mira, Pablo, no, estoy súper mal. No he dormido en 3 días. La última vez que comí fue ayer. Y mira que en este momento, pues la verdad, ni siquiera no me hallo. No quiero nada más. Ya. ¿Ahí tú qué harías? No, actúo, por supuesto, le busco soluciones, recursos. Pero un adolescente te contestaría de esa manera o te diría como la primera que dijiste, me siento bien, pero no se siente bien. Sí, un adolescente va a decir, me siento completamente bien. O de pronto te va a decir, Ya. Ojalá que todos los adolescentes respondieran como tú dijiste, pero no es la realidad. No, para nada. Ok. Muchos de nuestros hijos y adolescentes van a estar, no van a querer hablar de estos temas. Ok. Y en esos casos es cuando vamos a decir, miren, está bien no sentirse bien. Ujú. Está bien si a veces sentimos que estamos agobiados, estresados, pero es cómo lidiamos con esas situaciones que nos van a ayudar en el futuro. Qué bueno que estés aquí en Su Salud al Día para enseñarnos a nosotros los adultos de que lo que podemos esperar de nuestros jóvenes, ¿no? Y la última pregunta, o sea, ha ido el tiempo. El que llama al 988, ¿qué espera? ¿Qué espera como respuesta? Porque a veces el que está enfrentando un desafío de salud mental quiere escuchar lo que no quiere escuchar. Es un juego de palabras, pero ¿qué espera el que llama al 988? Mira, Pablo, no sé cómo responderte en esa pregunta exactamente, porque cada persona va pues, a esperar algo completamente diferente. La mayoría de nosotros estamos esperando pues un poco de paz, un poco de aceptación Ujú. y un lugar donde la persona pueda pedir esa ayuda y sentirse que no está solo y no está juzgado. Con el 988 van a tener una persona, un consejero de crisis como yo, que va a estar ahí durante el tiempo que estemos por teléfono, ayudando, oyendo y verificando que la persona se sienta como si no esté sola. Okay. Y recordándoles que, pues, en todos los momentos, así no se sienta como si haya esperanza, siempre Sí la vamos hay, a tener. ¿verdad? No podemos dejar la esperanza. Y al alcance de solamente marcar 3 números. ¿Sí? 988. 988. Gracias por estar aquí en Su Salud al Día. Gracias, De nada. muchísimas gracias, Pablo. Es un placer. Y para la gente en sus casas, por favor, no se les olvide. Si en algún momento se sienten estresados, cansados y pues han tenido un día donde no saben qué más hacer, llamen o texten al 988. Un consejero de crisis está ahí las 24 horas al día, los 365 días del año. Muy bien. Gracias. Audiencia de Su Salud al Día, pueden escribirnos email a susaludaldia@gmail.com para más preguntas o sugerencias de temas en este podcast que está todos los viernes en vivo aquí. Gracias. Gracias. Un placer. Esto fue Su Salud al Día. Comparte este podcast y unidos sigamos construyendo una comunidad más saludable. Pablo Telechea te da las gracias. Hasta la próxima. Traído a ustedes por Live On, la línea 988, University of Utah Health y University of Utah Health Plans.